Ministerio Oswald presenta su programa bíblico En Busca de la Verdad, cumpliendo el mandato divino. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ahora, un interesante tema en la voz de nuestro hermano Oswald. Tenemos un ejemplo en San Juan 6:15. Varias veces la turba procuró tomar a Jesús por la fuerza para colocarlo como rey. El diablo quería que Jesús se proclamara rey de los judíos y se sentara en el trono sobre un reino terrenal. Es decir, no quería que Jesús muriera para recuperar el reino, sino que quería que Jesús ocupara el trono de David, gobernando sobre la ciudad de Jerusalén y sobre los judíos. Pero dice allí en San Juan 6 y el versículo 15, cuando trataron de tomarlo por la fuerza, Jesús se fue al otro lado del lago, a un lugar solitario, y se puso a orar. No se desvió del camino. E inclusive sus propios discípulos a veces se prestaron para tratar de desviar a Jesús del camino de la cruz. Tenemos, por ejemplo, en San Juan el capítulo 16 y el versículo 16, después que San Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, oh, bienaventurado eres Simón, has hablado muy bien. Y Pedro se está sintiendo muy pechón, muy bien. Wow, mire lo que dice Jesús de mí. Luego Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea maltratado, caiga en mano de los líderes, sea muerto y resucite al tercer día. Y dice allí en San Mateo 16:21, que el apóstol Pedro tomó a Jesús del brazo y le dijo, no seas tan pesimista, que tú vas a ir a Jerusalén a morir. El Mesías no muere, el Mesías se sienta en el trono de Jerusalén. ¿Y qué le dijo Jesús? En realidad Pedro estaba aquí con el diablo adentro. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres ¿qué? Porque me eres un estorbo, eres piedra de tropiezo. Es decir, Pedro se estaba prestando como instrumento para tentar a Jesús de que no fuera a la cruz, sino que fuera la clase de Mesías que los judíos estaban esperando. Unos pocos versículos después del capítulo 17 y el versículo 4, Jesús subió con 3 de sus discípulos al monte de la transfiguración. Estos eran Pedro, Santiago y Juan. Se transfiguró delante de ellos, como se verá cuando venga en poder y gloria en su segunda venida, para que ellos captaran una vislumbre de lo que iba a venir después de la cruz. Y descienden sobre el monte 2 personajes. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Moisés había muerto y resucitado e ido al cielo, y Elías había sido trasladado al cielo desde entre los vivos. Y después de esta experiencia, el apóstol Pedro le dice al Señor Jesucristo. Pedro le dice, no vayamos, Señor, a Jerusalén. Construyamos 3 tabernáculos aquí y quedémonos en la montaña. Es decir, no vayas a Jerusalén a morir. Hermanos, hacia el final del ministerio de Jesús, el relato se encuentra en San Juan 12 y el versículo 20 y 24. Vienen unos griegos para entrevistarse con Jesús y dicen, queremos hablar con Jesús porque hay muchos creyentes en Grecia que necesitan escuchar el evangelio. Los campos están maduros para la cosecha. Queremos que el maestro venga a predicar. Y cuando van los discípulos para hablar con Jesús, le dicen, mira, hay unos griegos que quieren hablar contigo para que vayas y hagas obra misionera en Grecia. Jesús dice algo que parece estar desconectado de la conversación. Jesús dice, ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, no es tiempo de ir a Grecia, es tiempo de ir a Jerusalén. Mi hora ha llegado. Es tiempo de terminar la misión en la cruz. Y luego dice, si un grano de trigo cae en la tierra y muere, retoña y produce muchos frutos. Pero si cae en la tierra y no muere, queda solo y no produce frutos. ¿Qué quiere decir esto que dijo Jesús, hermanos? Lo que está diciendo Jesús es, si yo voy a la cruz y muero,
entre los griegos habrán muchos frutos como resultado de mi muerte. Pero si yo voy a predicar a los griegos y no muero, porque no voy a Jerusalén, sino que me desvío para Grecia, es en vano, porque de todas maneras siguen entonces estando en sus pecados. Es decir, no tendrían un redentor. Es decir, hermanos, Satanás procuró matar a Jesús antes de que llegara su hora. Satanás procuró infectar a Jesús con el virus del pecado. Trató de desviar a Jesús del camino de la cruz, sabiendo que si Jesús vivía una vida perfecta y moría en su reino, iba a quedar destruido. Pero el diablo usó un último método para tratar de vencer a Jesús. Lo que trató de hacer fue que Jesús se sintiera que su misión no iba a producir frutos. Notemos que en San Juan el capítulo 13 y los versículos del 1 al 3 nos dice que Satanás se le metió a Judas. Y Judas fue con los dirigentes religiosos y tramó la venta de Jesús a los líderes religiosos. Ahora pregunto, ¿era el plan de Judas de entregar a Jesús para que lo mataran? No. Algunos comprenden mal. Dicen, ay, si Judas entregó a Jesús para que lo mataran. No, han comprendido mal esta parte. El propósito de Judas era entregar a Jesús para que el Señor Jesucristo, cuando lo fueran a arrestar, se escapara de las manos de los que lo fueran a arrestar. Muy sencillo, ¿no? Pero le salió mal el plan a Judas. Recuerdan que los discípulos sí se escaparon, aunque en realidad iban a buscar a Jesús. Pero el plan de Judas era que Jesús también se escapase. Pero el plan le salió mal. Ustedes lo saben muy bien. Cuando Judas se dio cuenta que Jesús no se zafó de la mano de sus enemigos, ¿qué hizo Judas? Dice la Biblia que fue con el dinero y lo tiró allá delante de los líderes religiosos y dijo, he entregado sangre inocente. Y dice la Biblia que fue y se suicidó. El propósito de Judas era que cuando lo arrestaran y lo maltrataran, que Jesús se zafara de las manos y no fuera a la cruz. El diablo no quería que Jesús fuera a la cruz. El diablo no quería que Jesús muriera en la cruz. Sí quería matarlos antes de que llegara su hora, pero cuando llegó su hora, no era su plan de que Jesús muriera. Y algunos dicen, pero hermano, entonces, ¿por qué razón el diablo llevó a la gente a que lo abofeteara y que lo escupiera en el rostro y lo azotara, le azotaran la espalda y que le ponieran una corona de espinas? ¿Y por qué Satanás influyó sobre la gente para que le ataran las manos en la cruz y en los pies si el diablo no quería que le mataran? E inclusive que lo clavaran en las manos y en los pies. ¿Saben cuál era la intención de Satanás? La intención de Satanás era que, causándole este sufrimiento a Jesús, para que Jesús entonces se vengara de lo que los estaban maltratando o de lo que le estaban haciendo a él. Que Jesús se escapara de sus manos, en otras palabras, y que no muriera, sino que se vengara, y de esa manera quedaría destruido el plan de salvación. El diablo procuró por todos los medios de desalentar al Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 26 y empezando el versículo 38. Quiero que noten aquí lo que pasa con Jesús en el huerto del Getsemaní. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué le dice a sus discípulos? Estoy muy triste. Quédense aquí y velen un rato. Quédense despiertos y velen conmigo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Ahora escuchen esto. ¿Qué tenía Jesús en la mano? Una copa. ¿Y qué le está rogando a su Padre? ¿Que esa copa qué? Pase. Jesús oró esta oración 3 veces. Noten el versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo la misma palabra. Jesús oró 3 veces, hermanos. Padre, quiero que pase de mí esta copa. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué era lo que contenía esa copa? Lo que tenía esa copa era la ira de Dios.
la ira de su Padre contra el pecado. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis hay 7 copas que tienen 7 ángeles. Dice que las copas están llenas de la ira de Dios. Es decir, la copa que Jesús tenía que beber estaba llena de ¿qué cosa? De la ira de Dios. Y enseguida decimos entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba llena de la ira de Dios si Jesús nunca pecó? La razón es que Jesús tenía que beber la copa que tú y yo debemos de beber. O debíamos beber. El Señor Jesucristo tenía que beber la copa de la ira de Dios contra el pecado. Porque Jesús estaba tomando sobre sí nuestros pecados. ¿Y saben quién le dio esa copa a Jesús? Nótense lo que dice San Juan 18:11. San Juan, el capítulo 18, el versículo 11 nos dice, ¿quién fue el que le dio esa copa a Jesús? La copa que tú debes de beber, la copa que yo debo de beber. Dice allí, ¿quién se la dio a Jesús? ¿Quién se la dio? Se la dio su propio Padre. ¿Pero por qué? Si Jesús no pecó, no merecía la ira de Dios. Mi hermano y mi amigo, es porque Jesús estaba bebiendo la copa de la ira de Dios contra el pecado que debo beber yo, que debes beber tú, o que debías de haber bebido. Él estaba colocándose en mi lugar y colocándose en tu lugar. Él vivió la vida perfecta que yo debo vivir, que no vivo, y Él estaba sufriendo la muerte por mis pecados. Es tan terrible el sufrimiento de Jesús que leemos en el Evangelio, según San Lucas, el capítulo 22 y el versículo 44, que dice que el Señor Jesucristo sudaba grandes gotas de sangre. Dice allí, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Porque el Padre estaba colocando sobre Jesús todos los pecados de la raza humana, los que se han cometido, los que se estaban cometiendo y los que se habían todavía de cometer. Jesús estaba cargando todos los pecados de la raza humana, castigados por su propio Padre, bebiendo la copa de la ira de Dios. Nos dice San Lucas 22:53 que esta fue la hora de las potestades de las tinieblas. Es decir, Satanás estaba torturando a Jesús. Fíjense que estaba tratando de desalentar a Jesús y el diablo usó otro método para desalentar a Jesús. Por ejemplo, cuando sus discípulos debían estar orando por Jesús, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban qué? Durmiendo. Judas, uno del círculo de los discípulos, lo entregó. San Pedro, uno de los más importantes discípulos que hizo, lo negó 3 veces. Es decir, Satanás obró sobre los discípulos para que se durmieran. Satanás obró sobre Judas para que lo entregara. Obró sobre Pedro para que Pedro lo negase 3 veces. Obró sobre la turba para que le escupieran en el rostro, para que le abofetearan, para que le pusieran una corona de espinas. Todo con el propósito de que Jesús se desalentara. El propósito era decirle a Jesús, mira lo que estás haciendo, de nada vale. Uno de tus discípulos te entregó, Pedro te negó, y la tercera vez hasta con malas palabras. Cuando tú necesitabas las oraciones de tus discípulos, todos se durmieron. Mira el pueblo que viniste a salvar. San Mateo 27, 41, 43. ¿Ustedes creen que el diablo quería que Jesús muriera en la cruz? Noten este versículo, el 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, ¿qué dice? Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Qué quería Satanás que hiciera Jesús? Que bajara de la cruz. Hasta la última hora Satanás está tratando de convencer a Jesús de que Jesús haga ¿qué cosa? De que Jesús se baje de la cruz y no muera. ¿Ustedes creen que Jesús podía bajar de la cruz si quería? Claro que sí. Y luego llegamos a la escena final. Noten lo que dice San Juan el capítulo 8 y el versículo 29. Esto es durante el ministerio de Jesús. Y fíjense qué interesante. Aquí dice el Señor, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre
lo que le agrada. Es decir, el Padre siempre está conmigo. El Padre nunca me ha dejado solo. Cuán diferente cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Cuán diferente cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. La copa de la ira de Dios que estaba bebiendo le dio el sentido de que su Padre lo había desamparado. Por eso en San Mateo 27:46, Jesús habla esas palabras terribles desde la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense que durante su ministerio dice: el Padre no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le complace. Cuando está en la cruz, el Señor Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios es tan terrible que Jesús piensa que nunca más verá el rostro reconciliador de su propio Padre. Y luego llega el momento final en la cruz. Después que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Diciéndole: bájate de la cruz, porque si no, nunca más vas a ver el rostro de tu Padre. El Señor Jesucristo dice en alta voz, una voz que llevó a la tierra a temblar, y dijo: consumado es. Eso es lo que prometió en Génesis 3:15. Ha terminado la obra de salvación. Le ha dado el golpe mortal a Satanás en la cabeza cuando dijo: consumado es. Amén, hermanos. Ministerio Oswald presentó En Busca de la Verdad. No se pierda otro interesante tema para instrucción y edificación de los creyentes. Dios les bendiga.